Después de años de relación, quedé embarazada de mi novio. Ahora me dice que él es estéril y quiere terminar nuestra historia. ¿No pudo habérmelo dicho antes? La mesa estaba perfecta. Las velas parpadeaban, la pasta que a Marcos tanto le gustaba olía de maravilla y yo tenía una pequeña caja envuelta en papel de regalo al lado de mi plato. Llevaba todo el día con una sonrisa tonta en la cara, con el corazón a punto de salírseme del pecho por la alegría. Después de tanto tiempo, de tanta espera, por fin, íbamos a ser una familia. Él llegó a casa, cansado del trabajo, pero su rostro se iluminó al ver la cena. Me abrazó, me dio un beso y me dijo que yo era la mejor. Durante la cena, hablamos de cosas triviales, pero yo apenas podía concentrarme. Mis manos temblaban de emoción. Cuando terminamos, le empujé la cajita por la mesa. «Ábrela», le dije, con la voz hecha un susurro. Él la abrió, confundido. Dentro, había un par de patucos de bebé y el test de embarazo con las 2 rayas bien marcadas. Levantó la vista, y la reacción que vi en su rostro no fue la que llevaba años soñando. No hubo lágrimas de alegría. No hubo un grito de euforia. Solo vi como todo el color se le iba de la cara. Una palidez mortal. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de shock y de un dolor insondable. «¿Qué es esto, Julia?», preguntó, y su voz era hueca. «¿Es lo que crees?», le respondí, mi propia sonrisa vacilando. «Estoy embarazada. Vamos a ser padres». Él negó con la cabeza, lentamente, como en una pesadilla. «No, no, Julia. Eso no es posible». Y entonces, soltó la bomba. La frase que destrozó no solo el momento, sino nuestros 8 años de historia. «Yo soy estéril, Julia. Lo sé desde que era un adolescente. Nunca he podido tener hijos». El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he oído en mi vida. Mi cerebro intentaba procesar sus palabras, pero se negaba. «Estéril. Siempre». Y entonces, la implicación de sus palabras me golpeó. Si él era estéril, el bebé no era suyo. Pero antes de que pudiera procesar mi propia culpa, otra emoción, más fuerte, más furiosa, se apoderó de mí. 8 años, Marcos. Hemos estado juntos 8 años, hablando de nombres de bebés, mirando casas con habitaciones extra. Me has visto llorar cada mes que no me quedaba embarazada. Y nunca me lo dijiste. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Su rostro se contrajo por el dolor. Quería decírtelo, pero nunca encontraba el momento. «No», le espeté, poniéndome de pie, tirando la silla hacia atrás. «No querías decírmelo. Me dejaste creer que era yo el problema. Y ahora quieres terminarlo todo por esto. No por mi error. Lo quieres terminar por tu mentira. ¿Cómo pudiste guardarme un secreto así? ¿Cómo? Todo este desastre, todo este dolor, es porque tú no tuviste el valor de decirme la verdad desde el principio. Para entender cómo llegamos a este punto, tienen que entender lo que significaba para nosotros la idea de una familia. O, más bien, lo que significaba para mí, y lo que yo creía que significaba para él. Marcos y yo nos conocimos en la universidad. Nuestra relación se construyó sobre cimientos sólidos, risas, confianza y sueños compartidos. Y el sueño más grande, el que siempre estaba presente en nuestras conversaciones sobre el futuro, era el de tener hijos. Yo siempre quise ser madre. Era una parte fundamental de mi identidad, de lo que yo quería para mi vida. Y Marcos siempre pareció compartir ese deseo. Bromeaba sobre qué genes heredarían de quién. Decía que quería enseñar a nuestro hijo a jugar al fútbol, y a nuestra hija a ser una mujer fuerte e independiente. Construyó conmigo un futuro imaginario lleno de risas de niños y fiestas de cumpleaños. Después de unos años juntos, decidimos que era el momento. Dejamos de usar protección. Estábamos emocionados, listos para empezar el siguiente capítulo. El primer mes que no pasó nada, no nos preocupamos. Ni el segundo, ni el tercero. Pero cuando pasó un año, la preocupación empezó a instalarse, sobre todo en mí. Cada mes era un pequeño ciclo de esperanza y decepción. La espera ansiosa, la compra del test de embarazo, y luego, la visión de esa única raya solitaria que me rompía el corazón en 1000 pedazos. Y lloraba. Lloraba con una frustración y una sensación de fracaso que me consumían. Me sentía defectuosa, como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Marcos siempre estaba ahí para consolarme. Me abrazaba, me secaba las lágrimas y me decía las palabras que necesitaba oír. «No te preocupes, mi amor. Ya llegará. Estamos juntos en esto. No es tu culpa. Relájate». Sus palabras eran amables, pero con el tiempo, empezaron a sonar vacías. Me di cuenta de que, aunque él me consolaba, nunca compartía mi dolor. Yo estaba en una montaña rusa emocional cada mes, y él parecía estar observándome desde una distancia segura y tranquila. Nunca mostraba frustración, nunca parecía realmente afectado. Su calma,
que al principio me parecía un apoyo, empezó a sentirse como indiferencia. Le propuse que fuéramos al médico, que nos hiciéramos pruebas de fertilidad. Y él siempre tenía una excusa. Todavía es pronto. Es mucho estrés, Julia. Démosle un poco más de tiempo. No convirtamos esto en un problema médico. Confiaba en él. Creía que solo intentaba protegerme del estrés y la presión. Ahora veo la verdad. No me estaba protegiendo a mí. Se estaba protegiendo a sí mismo. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, era una mentira. Me dejó asumir toda la carga emocional, todo el sentimiento de culpa y de fracaso, sabiendo perfectamente que el problema no era yo. Me observó sufrir durante años, en silencio, guardándose su secreto. Me convirtió, sin yo saberlo, en la única culpable de un crimen que no había cometido. Pasaron 3 años. 3 años de calendarios de ovulación, de termómetros basales, de una obsesión que consumió mi vida. Cada aspecto de nuestra intimidad se convirtió en algo mecánico, un medio para un fin. El sexo dejó de ser un acto de amor para convertirse en un recordatorio de mi fracaso. Y la brecha entre Marcos y yo se hizo cada vez más grande. Él seguía siendo amable, pero su amabilidad se sentía pasiva. Era como vivir con un espectador comprensivo, no con un compañero de equipo. Mientras yo me ahogaba en un mar de hormonas y desesperación, él flotaba tranquilamente en la orilla. Empecé a sentir un resentimiento profundo. Un resentimiento por su calma, por su aparente falta de implicación, por su negativa a buscar ayuda médica. Mi dolor se convirtió en una especie de locura silenciosa. Necesitaba un hijo. Sentía que mi vida no tendría sentido sin él. Era una necesidad biológica, visceral, que eclipsaba todo lo demás. Y si mi cuerpo me estaba fallando, y mi pareja no estaba dispuesta a enfrentar el problema, sentí que me estaban acorralando, dejándome sin opciones. La tentación no fue romántica. No fue una aventura apasionada. Fue un acto frío y desesperado. Conocía a Daniel del trabajo. Era un buen amigo, alguien con quien a menudo almorzaba y me quejaba de las cosas. Él sabía de nuestros problemas para concebir, de mi frustración. Un día, después de otro test de embarazo negativo, me derrumbé delante de él en la cafetería. Estaba llorando, diciendo que sentía que nunca sería madre, que tal vez el problema era yo. Y en un momento de absoluta locura, la idea cruzó mi mente. No fue planeado. Fue un impulso nacido de años de frustración. Daniel era sano. Era un hombre bueno. Y en mi mente retorcida por el dolor, la lógica se impuso sobre la moral. Una noche, después de una cena de empresa, bebimos más de la cuenta. Le invité a mi apartamento a tomar una última copa, sabiendo que Marcos estaba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo. Fue torpe, fue triste y no significó nada emocionalmente. Fue una transacción. Un acto puramente biológico. Al día siguiente, el arrepentimiento y la culpa me consumieron. Le pedí a Daniel que nunca habláramos de ello, y él estuvo de acuerdo, avergonzado. Me convencí a mí misma de que era un secreto que me llevaría a la tumba. Un error horrible, pero un error que había cometido por nosotros, por el sueño de la familia que Marcos y yo compartíamos. En mi delirio, me dije a mí misma que si me quedaba embarazada, sería un regalo para él. Un regalo que nos sacaría de este limbo de tristeza. Sería el bebé que él tanto quería, y el cómo no importaría. El fin, en mi mente, justificaba los medios. Después de esa noche con Daniel, viví en un estado de ansiedad constante. Cada día era una mezcla de culpa paralizante y una esperanza febril. Me repetía a mí misma que lo había hecho por una buena razón, para salvar nuestro sueño, pero el peso del secreto era aplastante. Aproximadamente un mes después, mi periodo no llegó. Mi corazón se detuvo. Compré un test de embarazo, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir el paquete. Y entonces, lo vi. 2 rayas. Positivo. La oleada de emociones fue abrumadora. Por un lado, una alegría tan inmensa, tan pura, que me hizo llorar. El sueño de mi vida se estaba haciendo realidad. Iba a ser madre. Pero por debajo de esa alegría, había una corriente helada de pánico. Este niño no era de Marcos. Durante días, luché con mi conciencia. Pero la alegría de estar embarazada era más fuerte. Decidí enterrar la verdad tan profundamente que ni yo misma pudiera encontrarla. Este sería el bebé de Marcos. Nuestro bebé. Lo criaríamos juntos, lo amaríamos juntos, y él nunca, nunca sabría la verdad. Sería mi carga, mi secreto, el precio que pagaría por nuestra felicidad. Me convencí de que era la única opción. Decirle la verdad a Marcos lo destruiría, y destruiría a nuestra familia antes de que siquiera comenzara. Mi mentira, en mi mente, se convirtió en un acto de protección. Lo estaba protegiendo a él, a nuestro futuro, a nuestro hijo nonato. El engaño se transformó, en mi narrativa interna, en un sacrificio.
Fue entonces cuando planeé la cena. La cena que se suponía que iba a ser el momento más feliz de nuestras vidas. Compré los patucos, envolví el test. Quería que fuera perfecto, un recuerdo imborrable. Mientras cocinaba, me miré al espejo. Vi a una mujer feliz, a una futura madre. La culpa se había retirado a un rincón oscuro de mi mente, silenciada por la promesa de la maternidad. Estaba lista para empezar nuestro futuro. Estaba lista para ser la familia que siempre habíamos soñado. Tenía el guión perfecto en mi cabeza. Él lloraría de alegría, me levantaría en brazos, y empezaríamos a planear la habitación del bebé esa misma noche. El oscuro secreto que lo hizo posible quedaría olvidado para siempre, un pequeño precio a pagar por una vida de felicidad. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé la verdad que él estaba a punto de revelar. No estaba preparada para que mi mentira chocara con la suya. No sabía que el sueño que yo intentaba salvar con un engaño, él lo había estado fingiendo durante 8 años. Mi acto desesperado se encontró con su engaño a largo plazo, y la colisión fue catastrófica. Y así volvemos a las ruinas de nuestra cena perfecta. A su confesión. A mi indignación. Marcos se fue esa noche. Empacó una maleta en silencio, sin mirarme, y se fue a casa de su hermano. Me dejó sola con los restos de nuestra vida, con un bebé creciendo dentro de mí y con una verdad que lo cambiaba todo. Él quiere que el mundo crea que esta historia es simple. Julia me engañó. El bebé no es mío. Fin de la historia. Se pinta a sí mismo como la víctima, el hombre traicionado. Y todos, por supuesto, le creen. Mi familia me mira con decepción, sus amigos me han borrado de sus vidas. Soy la villana, la esposa infiel. Pero ellos no conocen la historia completa. No saben de los años de lágrimas silenciosas, de la culpa que él me dejó cargar sola. No saben que mientras yo me sentía rota y defectuosa, él conocía la verdad y eligió callar. Su silencio no fue un acto de bondad para no herirme. Fue un acto de cobardía. Me engañó de una manera mucho más profunda y cruel que yo a él. Mi infidelidad fue un acto único, un error horrible nacido de la desesperación que él mismo alimentó con su pasividad. Su engaño fue una mentira sostenida durante 8 años. Una mentira que moldeó mi vida, que me causó un dolor inmenso y que me llevó al límite. Ahora estoy sola, embarazada, enfrentándome a un futuro que no reconozco. Y la gente me juzga. Me dicen que no hay excusa para lo que hice. Pero sí la hay. La excusa es su mentira. Si él hubiera sido honesto conmigo desde el principio, nada de esto habría pasado. Habríamos buscado otras opciones juntos, adopción, donantes. Habríamos enfrentado su problema como un equipo. Nuestra historia sería diferente. Pero él no me dio esa opción. Me robó la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Me usó para mantener la fachada de una vida normal que él quería, sabiendo que nunca podría cumplir la promesa de la familia que construimos juntos en nuestros sueños. Así que sí, cometí un error. Pero mi error fue una reacción a su traición. Él plantó la semilla de este desastre el día que decidió ocultarme su esterilidad. Yo solo coseché los frutos amargos. Él rompió nuestra confianza mucho antes que yo. Y ahora se atreve a señalarme con el dedo, a abandonarme en el momento más vulnerable de mi vida. No, él no es la víctima aquí. Yo lo soy. Soy la víctima de su cobardía, y ahora, este bebé y yo pagaremos el precio por ello. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Tu nivel de gimnasia mental es olímpico. Él te ocultó una verdad dolorosa, lo cual está mal. Tú te acostaste con otro hombre a espaldas de tu pareja y trataste de hacerle pasar el hijo como suyo. Uno de estos actos es infinitamente peor que el otro. Te dejo adivinar cuál. Usuario anónimo 2. ¿No pudo habérmelo dicho antes? Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿no pude haber sido una persona fiel y honesta? Él te mintió por omisión. Tú intentaste cometer fraude de paternidad. No hay punto de comparación. OP, fraude de paternidad. Qué palabra tan fea y clínica. Yo intentaba darle una familia, la familia que él pretendía querer. Era un regalo desesperado, no un fraude. Su mentira me robó años de mi vida y mi fertilidad. Me dejó sin opciones. Mis acciones fueron una consecuencia directa de su engaño. Usuario anónimo 3. Ambos son un desastre y ambos se equivocaron. Pero tú eres la que intenta justificar la infidelidad y el engaño sobre el bebé, mientras que él, aunque se equivocó al no decírtelo, ahora simplemente quiere salir de una situación tóxica. Su reacción es comprensible. La tuya es delirante. OP, mi reacción es la de una mujer a la que le han mentido durante casi una década. Me usó. Usó mi sueño de ser madre para mantenerme a su lado. Me vio sufrir y no dijo nada. Eso no es un simple error, es una crueldad calculada. Él creó esta situación, y ahora me abandona para que yo la limpie sola. ¿Y yo soy la delirante?
Actualización 1. Ha pasado un mes desde que mi vida explotó. Un mes de un silencio ensordecedor por parte de Marcos. Vive con su hermano y se comunica conmigo solo a través de mensajes de texto, y únicamente para coordinar la recogida de sus cosas. Cada mensaje es corto, impersonal. Es como si 8 años de historia nunca hubieran existido. El embarazo sigue adelante. Las náuseas matutinas son un recordatorio constante de la situación en la que me encuentro. He tenido mi primera ecografía. Fui sola. Ver esa pequeña mancha parpadeante en la pantalla, oír el latido de su corazón por primera vez, debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. Pero solo pude llorar. Lloré por la alegría de esta nueva vida y por la profunda soledad en la que la estoy trayendo al mundo. Tuve que hablar con Daniel, el padre biológico. Fue la conversación más incómoda de mi vida. Se quedó en shock, por supuesto. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Unos días después, me dijo que, aunque no quería una relación, asumiría su responsabilidad financiera si una prueba de paternidad confirmaba que era el padre. Responsabilidad financiera. ¡Qué palabra tan vacía! No ofreció apoyo emocional, no preguntó cómo estaba yo. Otro hombre que me abandona para que enfrente esto sola. Pero el verdadero golpe vino de una fuente inesperada. La semana pasada, la hermana de Marcos, con la que siempre tuve una buena relación, me llamó. Pensé que quizás quería mediar, tenderme un puente. ¡Qué ingenua! Su tono era gélido. Me llamó para decirme que dejara de intentar contactar a Marcos, que lo dejara en paz. Y entonces, soltó la verdadera razón de su llamada. Me dijo, Julia, no tienes ni idea del infierno por el que pasó Marcos de adolescente. Su problema de esterilidad fue a causa de un tratamiento de quimioterapia muy agresivo por un cáncer que casi lo mata. Le costó años aceptar que había sobrevivido pero que nunca podría tener hijos biológicos. Hablar de ello era revivir el peor trauma de su vida. Y tú, con tu egoísmo, le has echado sal en la herida más profunda que tiene. Colgué el teléfono temblando. Cáncer. Quimioterapia. Nunca me lo dijo. Otro secreto más. Y al principio, sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Pero esa compasión fue rápidamente devorada por la ira. Esto lo hace todo aún peor. No es que no pudiera decírmelo. Es que no confió en mí. Después de 8 años, no confió en mí para compartir la parte más vulnerable y dolorosa de su pasado. Me trató como a una extraña. Construyó un muro a su alrededor y me dejó fuera. Su enfermedad no es una excusa. Es una prueba más de su engaño. Si me hubiera amado de verdad, si hubiera confiado en mí, me lo habría contado todo. Habríamos lidiado con su trauma juntos, como una pareja. Pero eligió el secreto, la mentira. Me negó la oportunidad de apoyarlo, de entenderlo, de amarlo por completo, con todas sus cicatrices. Y al hacerlo, me condenó a años de dolor y confusión. Su trauma no le da derecho a infligir otro trauma en mí. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Acabas de enterarte de que tu exnovio es un superviviente de cáncer, que su esterilidad es el resultado de un trauma que casi le cuesta la vida, y tu conclusión es que es un mentiroso por no haberte contado su historia médica más dolorosa. Eres un agujero negro de empatía. Usuario anónimo 2. Su hermana te acaba de dar el contexto que te faltaba, y en lugar de sentir una pizca de compasión, lo has convertido en otra arma para atacarlo. No confió en mí. ¿Por qué iba a confiarte su trauma más profundo si tú fuiste capaz de engañarle de la forma más íntima posible? Ope, yo no lo habría engañado si él hubiera sido honesto conmigo. ¿Es que no lo entienden? Su secreto es la raíz de todo. Si él hubiera compartido su dolor conmigo, yo habría compartido mi vida con él de forma incondicional. Pero él eligió el secretismo. Su falta de confianza en mí fue la primera traición. Usuario anónimo 3. Ope, cada vez que parece que no puedes caer más bajo, encuentras una pala y sigues cavando. Has conseguido convertir el cáncer de tu ex en un agravio personal contra ti. Él no te debía su trauma. Punto. Lo que tú le debías a él era fidelidad. Y fallaste. Ope, él me debía la verdad. En una relación de 8 años, te debes la verdad. Su trauma no era solo suyo, afectaba directamente nuestro futuro, mi cuerpo, mis sueños. Al ocultármelo, tomó una decisión por los dos, sin mi consentimiento. Me robó mi autonomía. Eso es mucho peor que mi error. Actualización final. Los últimos meses han sido un borrón de citas médicas, trabajo y una soledad aplastante. El embarazo es muy visible ahora. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. La alegría de sentir al bebé moverse se mezcla con la amarga realidad de que estoy completamente sola en esto. Daniel, el padre biológico, cumple con su palabra. Un abogado redactó un acuerdo. Paga. Eso es todo. Es un nombre en una transferencia bancaria.
No he vuelto a saber nada de Marcos ni de su familia. He aceptado que ese capítulo de mi vida se ha cerrado de la forma más brutal posible. He estado yendo a un grupo de apoyo para madres solteras. Escuchar otras historias me ayuda, pero ninguna se parece a la mía. Ninguna está tan cargada de secretos y traiciones cruzadas. El evento catalizador ocurrió la semana pasada. Recibí un paquete por correo. No tenía remitente, solo mi dirección escrita a mano. Dentro, había una cuna de madera preciosa, desmontada en su caja original. Era exactamente la cuna que Marcos y yo habíamos visto en un escaparate hacía más de un año. Recuerdo que me detuve y dije, esa. Si algún día tenemos un bebé, quiero esa cuna. Había una nota dentro. Solo una frase, con la letra inconfundible de Marcos. Decía, todo niño merece un lugar seguro donde dormir. Me quedé mirando la caja durante una hora. Y no sentí gratitud. No sentí un atisbo de reconciliación. Sentí una rabia fría y pura. ¿Qué se cree que es? El santo patrón de los bebés no deseados. Este no es un acto de bondad. Es el acto final de su tortura psicológica. Es su forma de decirme, mira, sigo siendo el hombre bueno y noble, incluso después de lo que me hiciste. Te envío un regalo para tu hijo ilegítimo, porque soy mejor que tú. Es su manera de lavarse las manos, de aliviar su conciencia con un gesto vacío y condescendiente. No me ofrece su apoyo, su presencia, una disculpa por sus años de mentiras. No. Me envía un objeto, un mueble, para poder dormir tranquilo por la noche, diciéndose a sí mismo que ha hecho lo correcto. Este gesto no borra nada. No borra los años que pasé sintiéndome defectuosa. No borra el hecho de que su cobardía me empujó a cometer el peor error de mi vida. No borra que me abandonó cuando más le necesitaba. He montado la cuna. Mi hijo dormirá en ella. Pero cada vez que la vea, no pensaré en un acto de bondad. Pensaré en ella como un monumento. Un monumento a la cobardía de un hombre y a la vida que podríamos haber tenido si tan solo hubiera tenido el valor de decir la verdad. Él podrá haber comprado la cuna, pero es su mentira la que mecerá a mi hijo por las noches. Y eso es algo que nunca le perdonaré. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Te envió la cuna que siempre quisiste. Un gesto de paz increíblemente maduro y compasivo, centrado puramente en el bienestar del niño. Y tú lo has retorcido hasta convertirlo en un ataque personal. De verdad que no hay salvación para ti. Usuario anónimo 2, ¿cómo se atreve a ser amable conmigo después de que yo arruinara nuestras vidas? Esa es básicamente tu reacción. Has llegado a un punto en el que incluso la bondad te parece una agresión. Marcos hizo lo correcto al alejarse. Eres un pozo sin fondo de resentimiento. Usuario anónimo 3, OP, ese gesto de Marcos es la definición de la gracia bajo presión. A pesar del dolor y la traición, su primer pensamiento fue para el niño. Un niño que no es suyo. Mientras que tu primer pensamiento fue cómo su gesto te afectaba a ti. Creo que eso resume perfectamente toda esta historia. OP, gracia. No es gracia, es arrogancia. Es un gesto de poder. Es su forma de tener la última palabra, de demostrar su superioridad moral. No lo hizo por el niño, lo hizo por sí mismo. Para poder contarse a sí mismo y a los demás la historia de cómo fue un santo hasta el final. No quiero su caridad. No quiero sus monumentos. Quería la verdad. Y nunca me la dio. Nunca entenderán el daño que su silencio causó.